para presentar su trabajo. Bueno, no sé. Presentación que retoma precisamente algo que hemos venido trabajando en distintos escenarios. No puedo expresar que sea vocero del Gobierno Nacional ni del Ministerio de Salud, es importante decirlo. Sin embargo, pues hago parte de un movimiento social, académico, político que viene acompañando los procesos, los debates que han conducido a la reforma de salud actual. Así que por eso creo que puedo aportar algo a esta discusión, a este debate que creo deberíamos hacerlo un poco más estratégico, en el sentido de identificar cuáles son los escollos, qué es lo que hace que a pesar de voluntad política de gobiernos progresistas que queremos avanzar, digo queremos porque me siento en ese campo de los gobiernos progresistas, que queremos avanzar en la garantía de un derecho fundamental a la salud y la superación de la mercantilización y el negocio global en que se ha convertido la atención médica, ¿por qué no podemos avanzar? ¿Qué es lo que hace que haya tanta resistencia y que a pesar de la movilización que siempre de alguna forma respalda estas cosas, hoy en día no tengamos garantía del derecho a la salud? Entonces, bueno, voy a tratar de orientar la intervención en ese sentido. Si pueden poner la presentación, por favor. Y puede que el caso colombiano ayude precisamente porque es el que más ha avanzado en la agenda internacional impulsada por los organismos internacionales, ya no solamente financieros, sino también de salud de Naciones Unidas, incluida la OPAS, debo decirlo, pues que ha resultado esa agenda, digo, funcional a lo que ha venido pasando con el gran negocio mundial de la salud. Tengo que decirlo en esos términos, con toda claridad. Siguiente, vamos a ver entonces cómo se resuelve esto. ¿Yo puedo aquí avanzar o algo? Bien, bueno. Porque se trata de entender cuál es el sentido de las reformas, que ha habido reformas en los últimos 30 años, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el sentido de las reformas anteriores? El sentido de estas reformas que queremos impulsar desde el progresismo y cuáles son los obstáculos y cómo podemos superarlos. Entonces, siguiente, por favor. Pues vale la pena partir de una mirada, una manera de entender que creo que compartimos quienes participamos desde hace 40 años casi en el movimiento de la medicina social y la salud colectiva, latinoamericanos, desde una perspectiva de economía política y de comprensión de procesos sociopolíticos en nuestros países, porque desde esa mirada podemos entender la complejidad del asunto que tenemos al frente. Después de ver esto, voy a tratar de precisar cuál es el modelo ejemplar de cobertura universal en salud que tiene Colombia desde la Ley 100 del 93, que ha venido implementándose en estos 30 años. Después, cómo se construye la propuesta de gobierno y cuál es el sentido de esa propuesta, para tratar de ver un elemento central de la discusión sobre los sistemas, y es quién gobierna el sistema. Cómo se administra, primero cómo se recogen los recursos públicos, cómo se hace el modelo de financiamiento y quién administra esos recursos públicos. Es el núcleo central de la discusión en la reforma de los sistemas. Y vamos a ver por qué. Bueno, ¿qué podría resolver esa propuesta que está haciendo Colombia? Pero también cuáles son los obstáculos que está teniendo hoy en el Congreso, que desde el punto de vista de economía política, proceso sociopolítico, como Sonia Fleury nos mostró en un artículo reciente, se parece mucho a Brasil. Tiene muchos elementos parecidos con ese debate en el Congreso. Bien, no voy a detenerme mucho en esto, quiero hacer énfasis en que desde esta perspectiva de la medicina social, la salud colectiva, pensamiento crítico en salud, no vemos los sistemas de salud como un asunto técnico de recursos disponibles, organización de recursos, administración de actores que se encuentran prestando servicios, sino como una correlación de fuerzas en la sociedad concreta, donde se expresa una economía política del lugar que ocupa la salud en el desarrollo del capitalismo durante los últimos 200 años, por lo menos. Y hay que entender esa relación entonces entre la economía y la política, que nunca están separadas en el campo de la salud. Yo creo que hay que reconocer en el mediano, casi largo plazo ya,
la configuración de eso que en los 60, finales de los 60 y especialmente en Estados Unidos se denominó complejo médico industrial. Aquí Ezio Cordeiro, si ustedes lo recuerdan, a final de los 80, mostró qué significa eso para los países latinoamericanos y en particular para Brasil, pero no se le hizo mucha atención a esa mirada, pero es un proceso de construcción de cómo es que la transformación de una medicina artesanal del siglo XIX, que incorpora la ciencia y la tecnología moderna positivista, se expande por el mundo como el modelo biomédico claramente, impulsado por el hospital universitario del modelo flexneriano de formación, investigación, etcétera, y la industria farmacéutica. Eso es lo que constituye el complejo médico industrial y que impulsa procesos de acumulación muy fuertes de capital en sistemas de salud que tienen de todos modos arquitecturas, diseños distintos históricamente construidos. Una cosa claramente son los estados de bienestar, ¿cierto? Con esta idea de ciudadanía social, de servicio único de salud como en el Reino Unido o de seguridad social universal como pretendió Alemania, etcétera. Otra cosa es el sistema de Estados Unidos, que es de mercado de seguros, donde no hay claramente derechos de ciudadanía, sino de propiedad, y así hay que entenderlo, derechos de propiedad únicamente, como la forma de financiamiento y de supuestamente garantía de derechos, son derechos de propiedad, no de ciudadanía. Estados Unidos nunca ha firmado el PIDESC, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Nunca. Porque considera que esos no son derechos, son bienes y servicios que se transan en el mercado. Bueno, esos dos modelos fueron los de la posguerra, con el socialismo real existente, que obviamente no habla de derechos, sino de necesidades humanas, riqueza colectiva y universalidad obvia. Y nuestros sistemas, que eran estados sin ciudadanos, como dijo Sonia Fleury hace más de 30 años, que fuimos una forma de corporativismo con subsectores todo el tiempo en la puja política del Estado Nacional precapitalista, digámoslo así, y capitalista también en la forma periférica. Pero bueno, lo que quiero decir es que ese modelo, esa forma de impulso del complejo médico industrial, donde más se desarrolló fue en Estados Unidos y empezó a hacer presión sobre los pactos de Bretton Woods, sobre la forma en que se hacía el comercio transinternacional, digamos, después de la Segunda Guerra, con la separación entre el respaldo del oro, del dólar, que Nixon rompió en el 71 y que empezó esta apertura de globalización económica a partir de un mercado del dólar libre. Eso es la transición fundamental de los 70. Pero el complejo médico industrial participó de esto. Se convirtió en una presión de apertura de las economías y con el modelo de Managed Care, recuerden ustedes, Nixon empezó diciendo esto se puede pasar a todos los países y ampliar los mercados de seguros, óigase bien, para esa cosa costosa que se llama atención médica. Bien, esto se articuló entonces al proceso de financiarización de las economías, pero también a algo que no hemos trabajado con suficiencia, y es la configuración del capitalismo cognitivo, que es la transformación a través de los cambios en el mundo del trabajo y de la producción de bienes materiales a inmateriales, informacionales con propiedad privada. Eso es el capitalismo cognitivo, y es Estados Unidos en que en 1976 cambia las reglas para convertir algo que antes era bien común, llamado conocimiento, con algunas, digamos, prebendas para las copias de obras, para los inventores de máquinas, lo convierte en propiedad intelectual. Propiedad intelectual. Es la apropiación, último cercamiento de un bien común llamado conocimiento, convertido en propiedad privada, y es el impulso de las grandes transformaciones que tenemos hoy con el capitalismo informacional y cognitivo, donde la salud es fundamental, la atención en salud, para decirlo más claramente. Bueno, entonces, con esas presiones es que tuvimos la agenda de reformas, que las conocemos perfectamente desde los programas de ajuste estructural, con la crisis de la deuda y después en cada uno de los sectores, y salud ha seguido una línea que es la incorporación de una visión neoclásica, individualista, de bienes privados que cursan en el ámbito de la salud, de la atención médica, y de una complementariedad o subsidiariedad o regulación por parte del Estado.
Eso es, y toda la agenda, no voy a entrar en los detalles, la conocemos bien, pero sobre todo el pluralismo estructurado se convirtió en la mejor forma de resolver la relación Estado-mercado. Bueno, ese famoso artículo de Julio Frenk y Juan Luis Londoño, ambos muy impulsores de las reformas neoliberales, bueno, es lo que hemos aplicado todo el tiempo. Financiamiento, claro, mancomunación de recursos, nos acaba de decir el viceministro en Chile. Mancomunación es seguridad social obligatoria, son recursos públicos, más impuestos en un solo fondo. Y después viene lo que este sector se inventó, que es la intermediación financiera, se llama articulación, que sean unas empresas en competencia regulada, administradoras, disque aseguradoras de los recursos públicos que toda la sociedad dispone para la atención médica. Esa es la articulación, con una modulación, es decir, una regulación de la competencia, que es el pago per cápita a cambio de un plan de beneficios. En Colombia se llama unidad de pago por capitación y plan obligatorio de salud, y esto entonces regula la competencia y produce rápidamente universalidad en la cobertura del aseguramiento. Bueno, esto tiene toda una cantidad de teorías, no voy a entrar en eso, pero debemos discutirlas en salud. El tema de la elección racional, que nos hizo creer que la atención médica es un bien privado por el que hay que pagar. Y que esa es la salud, ese es el derecho a la salud, a la atención médica por la que hay que pagar. Y por eso el seguro resulta siendo la protección financiera de ese gasto catastrófico de la enfermedad. Es una lógica neoclásica, absolutamente individualista, que rompió una visión de salud en la perspectiva que hemos traído desde hace muchos años. Pensada más en bienestar, en buen vivir, en condiciones de vida. No, aquí nos la redujeron a un paquete de bienes y servicios que se compran y que gracias al seguro se obtienen. Bueno, pues eso es lo que ha pasado. Y Colombia, que tenía unas condiciones bastante precarias de ciudadanía y de construcción de Estado Nacional en medio de un cierre del sistema político, de una interpelación subversiva de unas terceras fuerzas, bueno, fue el caldo de cultivo en medio de la violencia para pasar de que era el modelo que teníamos, y yo creo que todos lo teníamos, Sonia, es decir, por un lado, asistencia pública o recursos públicos para pobres. Por otro lado, grupos de seguros sociales divididos, fragmentados para trabajadores formales. Y por otro lado, sector privado. Eso es lo que todavía tenemos, solo que en una lógica de fragmentación distinta. Y tuvimos un momento crítico de tratar de armar, como todos nuestros países en los 80, un nuevo pacto constitucional. El de Brasil fue en proceso de democratización y de superación de la dictadura. En Colombia fue tratar de superar la violencia, pero a medias, y lo que fue quedando en ese pacto, a pesar de una apertura, por lo menos de una tercera fuerza, de otros sectores, fue algo que nos sorprendió a todos, porque aparentemente era la Declaración de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Constitución colombiana, pero con una frasecita en todos ellos: servicios públicos que podrán prestar particulares. Era un llamado al sector privado para decirle, el Estado se retira de la provisión de esos servicios públicos y llama al mercado para que los garantice, los ofrezca, los provea. Una cosa importante es que, perdón, aquí me estoy yendo. Sí, ¿cómo se devuelve uno acá? Ah, está avanzando. Y necesito devolverme, así que me tendrán que ayudar allá en la mesa. ¿Perdón? De todo modo no se lee, listo. Pero a mí sí me ayuda un poco. Me ayuda un poco porque eso, muchas gracias. Perfecto, les agradezco muchísimo. Antes, por favor. Un poco antes. Eso, una cosa aquí, miren. Miren esto. Muy importante, porque tiene que ver con lo que pasa en Bolivia también. Colombia tuvo una ventana de reconocimiento de interculturalidad de la existencia de pueblos indígenas, pero quedó reducida a eso, escasamente la expresión. Hoy la lucha de los pueblos indígenas es por ser reconocidos como entidades territoriales indígenas con todos sus saberes ancestrales, ¿sí?
Pero bueno, eso es parte de lo que pasó en la Constitución. Pues lo que tuvimos ahí con la tal Ley 100 fue todo un debate, yo creo que eso hay que reconocerlo, que terminó en este modelo que yo creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta para entender qué es lo que cambia con la propuesta de reforma de este gobierno. Y fíjense que hay un fondo público hoy en día constituido, ¿cierto? Con impuestos y cotizaciones. Después, este fondo lo administra una entidad pública. Se llama Administradora de los Recursos de la Seguridad Social en Salud. Pero los entrega sistemáticamente, mensualmente, en la figura de pago por capitación a dos regímenes separados por la capacidad de pago. Los pobres tienen que demostrar que son pobres a través de una encuesta. Se llama régimen subsidiado. Usted es pobre y tiene su título de pobre. Y el que no es pobre paga obligatoriamente. Luego ahí tenemos pues un seguro popular o público de subsidio, ¿cierto? Y un seguro de cotización, de régimen contributivo, pero administrado los recursos por esta cosa que se llama empresa promotora de salud. Separado régimen contributivo de régimen subsidiado, las UPC son distintas, los paquetes son distintos, pero ellas son las que contratan a toda la red, sea pública o privada. Convirtieron los hospitales públicos en empresas autosostenibles por la venta de servicios a ellas, ¿sí? Empresas sociales del Estado. Luego, esa arquitectura no se ha entendido bien en América Latina precisamente porque tenemos trayectorias distintas, pero es el mejor ejemplo de cobertura universal en salud. 98% de la población colombiana está o en el régimen subsidiado o en el régimen contributivo. Ahí está. Bueno. Y esto no es que haya generado problemas y que lo estamos ajustando, como dicen los gobiernos anteriores, sino problemas estructurales. Las barreras de acceso, las inequidades, la destrucción de la red pública, la precarización laboral, la mortalidad materna que es perfectamente prevenible, mortalidad por cáncer infantil, etcétera. ¿Por qué? Porque detrás de esto está la rentabilidad del agente dominante que se llama EPS. Y claro, la separación entre lo público y lo privado en el campo de la salud pública y de la prevención. Hay un paquete de PIP, promoción y prevención, dentro del aseguramiento y otra cosa llamada Plan de Intervenciones Colectivas para la parte territorial del Estado, supuestamente. Y las inequidades son asombrosas. Yo no voy a entrar en estos detalles, pero son todos. Por regímenes, por clase, por género, por etnia, por territorios. Bueno. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que ha pasado? Desde el principio, quienes participamos de este debate de la salud, planteamos que eso era la pérdida del proyecto de garantía del derecho a la salud y que entrábamos en un proceso de mercantilización progresivo. Y hay toda esta trayectoria de movilización, de movimientos con distintos nombres, articulaciones, etcétera, al punto que en un momento dado llegamos a presentar proyectos de ley. Ahí la Corte Constitucional Colombiana, a través de la acción de tutela, se convirtió en un aliado del derecho a la salud, al punto de obligar, ojo, al Poder Legislativo a sacar una ley estatutaria en salud, que vale la pena que la discutamos en escenarios como estos, a ver si esto es lo que esperamos que sea el derecho a la salud, pero por lo menos abrió la ventana de decir, no aceptamos que sea un paquete de beneficios. Lo máximo que puede haber es unas exclusiones explícitas y lo más claro posible y afectar los famosos determinantes sociales de la salud y obviamente toda una serie de características que podría uno decir apuntan hacia un sistema único de salud, pero no modificó la Constitución ni modificó la Ley 100, la Corte Constitucional, no tenía por qué hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que viene enseguida? Pues un proceso cada vez más aglutinante, digamos, articulador, que es lo que se llamó el pacto histórico en Colombia, que por un lado tenía este líder, Gustavo Petro, que viene del M-19, con el que se hizo el pacto en la Asamblea Constituyente del 91 y que luchó por el Estado Social de Derecho, ese es su proyecto, por lo menos garantía de derechos, eso es socialdemocracia, no es ni socialismo, ni comunismo, ni nada de eso. Y por otro lado, Francia Márquez, nuestra negra querida, que recogió todo un movimiento de género, étnico, ambientalista, popular, muy fuerte y que fue reconocida para entrar allí. Así que eso es lo que le da el nombre a esta idea de Colombia potencia mundial de la vida. Es eso que viene de abajo, lo que realmente le impone un carácter especial.
Y allí se comprometió en el programa este gobierno a hacer una reforma estructural que retirara la intermediación, fíjense, que es el núcleo duro de la discusión y de la privatización de los recursos públicos. El problema es que la forma de construcción del proyecto que llegó al Congreso fue bastante alejada del movimiento, hay que decirlo, y el mismo gobierno quedó atrapado en sus alianzas estratégicas electorales, de manera que hoy en día están saliendo todos los escándalos de la falta de gobernabilidad y de legitimidad que tuvo esa alianza con sectores bastante cuestionados de los partidos tradicionales, ¿cierto? Que tenían sus prácticas corruptas, etcétera. Entonces, claro, aquí hay una propuesta interesante. El proyecto de ley como tal que fue presentado, voy a pasar muy rápido por esto porque creo que es muy importante entender este dibujito. Fíjense que es el que permite como saber qué es lo que cambia ahí. Y lo que cambia es que se retira esa intermediación. Y entonces los recursos públicos tienen dos grandes rutas de administración y de gobierno territorializado, descentralizado, en la propuesta original de principio de este año. Una ruta es el Sistema General de Participaciones que va de la nación a los departamentos y municipios para organizar una gran red de atención primaria con todas las características que hemos dicho aquí, territorial, parecido al FONASA. Y por otro lado, unas redes de mediana y alta complejidad que tenían unos fondos regionales. Ojo, en cada uno de esos fondos con cuerpos colegiados democráticos de decisión, es decir, con mucha participación. Y obviamente con participación de prestadores privados, pero no de administradores privados de recursos públicos. Es la gran diferencia. Y con Chile, esa es la discusión que habría que dar. Entonces lo que hacen es rescatar las ISAPRES con esta figura, ¿cierto?, de dos pisos, unos privados allá y otra cosa aquí complementaria al FONASA. Ojo, se parece mucho a Colombia con ese proceso tal cual. Y bueno, esto es una correlación de fuerzas y claro que se piensa en territorios y claro que se piensa en articulaciones, todo eso que sabemos, yo no voy a entrar en detalle en eso porque no es lo interesante, sino más bien ver esto que ha pasado en el Congreso. Me parece que deberíamos discutirlo aquí en esta reunión con mucho cuidado. Y es que se empieza a dar la reubicación de las fuerzas después de la alianza que llegó al gobierno, ¿sí? Y la reubicación ocurre precisamente entre la oposición explícita, que son los gobiernos de derecha que han venido impulsando todos estos negocios, que querían darle la vuelta de tuerca, presentaron un proyecto totalmente opuesto al del gobierno. Otro que dijo, no, vamos a hacer una cosa intermedia, pero territorialicemos las EPS. Es decir, el mismo sector puesto en los territorios, pero privado. Y los partidos tradicionales cambiaron el nombre, le pusieron gestoras de salud y vida, ya no empresas promotoras de salud, gestoras de salud y vida, para que fueran ellas las administradoras negociando cómo va la atención primaria y cómo van las redes de mediana y alta complejidad. Y esto pues es tratando de proteger el negocio. Esto lo tenemos muy bien descrito en un artículo reciente, no voy a entrar en detalles, pero es una puja permanente que pone en tela de juicio la gobernabilidad, no la gobernanza, la gobernabilidad de un proyecto progresista. Y entonces, claro, lo que pasa en este momento es esto. Vamos en la segunda ponencia, es decir, para segunda vuelta, que es hasta ahora en la Cámara de Representantes. Faltan dos más. Y estas fuerzas en oposición lo que quieren rescatar a toda costa es eso que quedó ahí. Las gestoras ya ocupan un lugar en el proyecto de ley, luego ya no es el original del gobierno. Esas gestoras tienen la posibilidad de tener sus adscritos afiliados, casi entre comillas, por atención primaria con sus propias redes y ya están negociando el pago por unidad de pago por capitación. Luego van a mantenerse diciendo, entonces, ¿sabe qué, señor Estado? Usted dedíquese a esos territorios donde no funciona el mercado. Es decir, a usted le dejamos el hueso y nosotros nos quedamos con la carne. Y claro, empieza a pasar otra vez un sistema dual, ¿cierto? Público para pobres y privado para medios y ricos, porque son medios y ricos, no son solo ricos. También los trabajadores, ¿cierto? Como pasa con el sistema suplementario en Brasil, pues prefieren tener su seguro y no entrar al SUS. Bueno, aquí nos va a pasar algo parecido. Entonces yo sí creo que tenemos que entrar a profundizar la discusión. No puede ser otra vez una cosa técnica de recomendaciones
porque no es eso. Tendría que salir una estrategia claramente puesta en un tono académico y político también, ¿cierto? Que llame a la sociedad, a la conferencia nacional, llame a una movilización, pero no solo a la conferencia nacional, sino a los pueblos de Latinoamérica. No podemos seguir alimentando este enorme negocio lleno de injusticias, de inequidades, que pues alimenta el capitalismo cognitivo maravillosamente, y por eso es que no tenemos vacunas, por eso es que somos dependientes y por eso no tenemos el derecho a la salud. Así que, bueno, ojalá en esta ocasión sí podamos generar un proceso de movilización social más que recomendaciones técnicas para los estados. Muchas gracias.